Hola amigos. En su forma holística de entender el mundo, con sus ancestros de Dios, patria y rey, y con el colonialismo como cultura, la burguesía occidental ha querido imponer al mundo su realidad inventada. Que dice, que un sistema y todo lo que tiene dentro, incluidas sus propiedades, se analizan como un todo a su servicio, de una manera global e integrada. Ya que desde ese punto de vista, su funcionamiento solo se puede comprender de esta forma, y no solo como la simple suma de sus partes. Eso sí, todo se puede cambiar y modificar, sobre todo empujado por la ciencia. Excepto que los que rigen el sistema siempre será bajo el sacrosanto derecho a su propiedad privada que abarca todo lo que hay en el planeta, y nadie tendrá derecho a modificarlo con cualquier forma de gobierno que no esté supeditado a las leyes del sistema burgués occidental. Cualquier sistema, o cultura que intente rebelarse contra este principio, será aniquilado. Esto lo ha conocido el mundo a lo largo de la historia, por eso, cuando cayó la Unión Soviética, Occidente comenzó por todo el planeta una guerra interminable para dejar sentados sus principios colonialistas. Y se lanzó a una demostración de fuerza para afianzar la hegemonización del mundo bajo sus principios coloniales inamovibles, hasta llegar al punto de creerse que su sistema, a falta de pequeños flecos, ya estaba implantado a nivel global, con sus súbditos entregados al sistema sin objeciones, avasallados, pero sin nada que objetar. Excepto que uno de los pequeños flecos pendientes, se llamaban Rusia, y China con sus influencias. Y ahora resulta que por lo que estamos viendo en Ucrania y en Taiwán, Estados Unidos está perdiendo el control del mundo a un ritmo nunca visto desde el final de la Guerra Fría, y ha dejado a su sistema en estado comatoso. Porque esa fuerza invencible que ellos mismos se creían, resulta que ya está en entredicho delante de los ojos de todo el planeta. Han surgido nuevos jugadores en la arena política mundial, lo que indica la pérdida de la iniciativa por parte de Estados Unidos y sus palmeros de la OTAN, que se habían convencido de que eran la potencia hegemónica tras el derrumbe de la Unión Soviética, pero las guerras de Irak, Afganistán, Georgia, Siria y Ucrania, lo ha cambiado todo para ellos. En esta última de Ucrania, es donde han dejado las vergüenzas de la OTAN al descubierto, y dicen analistas militares, que incluso ha dejado de enviar a Ucrania armas de las más avanzadas que tenían, por miedo a que Rusia las ponga en ridículo. Pero ¿cuál es la alternativa para salir airosa la OTAN del laberinto de la Tercera Guerra Mundial? Porque al parecer Rusia puede empezar a utilizar armas que dejarían a la OTAN desamparada en cualquier escenario. Vamos a poner blanco sobre negro a algunos de los temores que ahora mismo tienen angustiadas a las naciones de la OTAN. Según publicó el periódico inglés Daily Express, Rusia podría destruir la economía del Reino Unido sin disparar un solo tiro, dijo el periodista británico Jacob Paul, en un artículo para el Daily Express. Los políticos británicos temen que Rusia pueda hundir la economía británica atacando los sistemas globales de navegación por satélite. Los recientes ataques a los sistemas globales de navegación por satélite, de los que depende gran parte de la infraestructura digital del Reino Unido, han generado temores de que Rusia pueda derribar toda la economía británica. Según ministros y expertos británicos, Rusia tiene la tecnología para influir en los sistemas globales de navegación por satélite, de los que dependen importantes sectores de la economía del Reino Unido. Según el CEO de NextGen, Ganesh Pattabiraman, Rusia tiene la capacidad de bloquear las redes GPS, y llamó a estos datos un hecho bien conocido y contrastado. El periodista enfatizó que los ataques de Moscú a los sistemas globales de navegación por satélite conducirían a la interrupción de la industria de la aviación, el colapso del sector financiero y otros sectores de la economía del Reino Unido, como resultado de lo cual el país incurriría en pérdidas diarias por valor de 1.000 millones de libras. Pero eso no sería lo peor para la OTAN, ya que se podría extender a toda Europa, y en septiembre muchos analistas pronostican una gran ofensiva del ejército ruso, donde podría ponerse en marcha los potentes sistemas de guerra electrónica rusos, de gran alcance, colapsando el tráfico electrónico europeo. Rusia puede humillar a los países de la OTAN en Ucrania si Sergei Shoigu pone en funcionamiento toda la potencia de sus sistemas de guerra electrónica,
y el uso de armas occidentales en Ucrania amenaza a Estados Unidos con consecuencias humillantes. Tales conclusiones fueron presentadas por expertos militares chinos. Desde el comienzo de la crisis de Ucrania, Estados Unidos y sus aliados han transferido armas por valor de decenas de miles de millones de dólares a Ucrania. Washington y muchas capitales europeas están convencidas de la superioridad de los sistemas de combate occidentales sobre las armas rusas, y tratan las capacidades de la Federación Rusa con un desdén no disimulado. Según los analistas chinos, subestimar a Moscú podría costar muy caro a los países occidentales. Esto es informado por NetEase. Especialmente fuerte es la subestimación en la OTAN de las capacidades de los sistemas de guerra electrónica rusos. Sin embargo, estos últimos son en realidad extremadamente fuertes. Tienen suficiente poder incluso para paralizar enormes portaaviones estadounidenses, dijeron los autores de la edición china. Los expertos de NetEase afirmaron que Rusia presta gran atención a la creación de sistemas de guerra electrónica. El país ha podido lograr un éxito significativo en estas áreas. Estos complejos de combate se han convertido en una especie de carta de triunfo secreta del jefe del Departamento de Defensa ruso, Sergei Shoigu. El hecho es que los sistemas de guerra electrónica rusos han estado durante mucho tiempo a la sombra de las armas rusas más populares, como el S-400. Y solo recientemente se ha hablado de ellos en el mundo. La guerra electrónica rusa moderna puede convertir incluso los sistemas de combate estadounidenses y europeos más avanzados en un montón de chatarra inútil. Son tan poderosos que son capaces de incapacitar a los cazas occidentales e incluso a los portaaviones nucleares, a una distancia considerable. El ejército ruso ha utilizado varios de sus sistemas de guerra electrónica en Ucrania, y la alta eficiencia de su trabajo se ha convertido en una gran revelación para el ejército occidental. China cree que esta es en gran medida la razón por la que los países de la OTAN han cambiado de opinión acerca de enviar su equipo más avanzado a Ucrania, ya que existe un gran riesgo de que el equipo de guerra electrónica ruso lo deshabilite rápidamente, y de rebote llegue a toda Europa. La mayoría de las armas occidentales requieren una guía precisa en los sistemas de navegación por satélite. La guerra electrónica rusa puede bloquear estas señales, afirmaron los expertos chinos. Como tuvieron conocimiento los periodistas chinos, los países de la OTAN tuvieron que reconsiderar sus planes de enviar armas a Ucrania. En lugar de sistemas avanzados, se están transfiriendo a Kiev complejos obsoletos con una cantidad mínima de llenado electrónico. Así, Estados Unidos y sus aliados quieren evitar el riesgo de que su equipo militar sea humillado frente a toda la comunidad mundial, que sigue de cerca el desarrollo de la situación en Donbass. Y puestos fuera de combate, sin que se dispare un solo tiro. Ante todo esto, Estados Unidos se limita a gestos más bien propagandísticos, como a informar que había trasladado a Europa, como parte del fortalecimiento del flanco este de la OTAN, el personal militar de élite de la 101 División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos, que participó en la Segunda Guerra Mundial. 80 años después, la 101 División Aerotransportada, conocida como Screaming Eagles, regresa a Europa, dijo en Twitter la representación estadounidense en la OTAN. Se desplegarán alrededor de 2.400 soldados en Rumanía, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia, para proteger el flanco aéreo de la OTAN. Anteriormente se informó que el Senado de la República Checa aprobó el miércoles el envío anual de 1.200 soldados a los países ubicados en el flanco este de la OTAN. También Estados Unidos ha recurrido a acciones como que tropas y aviones estadounidenses han llegado a Tayikistán, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y un grupo de personal militar de los Estados Unidos, así como varias docenas de equipos militares, incluidos vehículos blindados de transporte de personal y aviones, llegaron al territorio de Tayikistán. Al final resultó que la llegada del ejército estadounidense a Tayikistán está asociada con un ejercicio bastante extraño, supuestamente diseñado para aumentar la cooperación con Tayikistán en la región, para garantizar la seguridad
lo que planteó una serie de preguntas sobre si las maniobras también son dirigidas contra Rusia. Anteriormente se suponía que después de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, el ejército estadounidense abandonó Asia Central. Sin embargo, resultó que estos últimos tienen la intención de fortalecer su presencia allí, que es uno de los objetivos de los ejercicios en curso. Cooperación Regional 2022. Es el nombre de esta acción. El ejercicio brinda una oportunidad única para fortalecer las relaciones con nuestros socios en la región, comentó sobre la situación actual el embajador de Estados Unidos en Tayikistán, John Pomersheim. Se sabe que los ejercicios continuarán durante 5 días, mientras que la aviación también estará involucrada en ellos, ya que también han llegado a Tayikistán helicópteros militares estadounidenses. O sea, que lo mismo que no sabemos lo que Putin trató el día 12 en una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, donde Sergei Shoigu habló de los planes inmediatos para Ucrania, sin que se haya filtrado gran cosa. Tampoco conocemos cómo la OTAN podrá contrarrestar a Rusia y China, ni con qué armas podrá hacerlo, frente al armamento de Rusia, si se paraliza la electrónica de toda Europa. Pero si analizamos lo dicho al comienzo del vídeo, y Occidente ve peligrar su particular forma holística de concebir el mundo, me temo lo peor. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.